Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Ginecología Mijangos y continuando con la grabación de nuestros videos acerca de técnicas quirúrgicas, hoy vamos a hablar del legrado uterino instrumental. El legrado uterino instrumental, llamado o conocido por sus siglas muy comúnmente llamado LUI, que los norteamericanos le llaman Dilatation and Curettage, DIC, es una técnica quirúrgica que se utiliza para el tratamiento del aborto. El tratamiento del aborto depende fundamentalmente de la entidad clínica del aborto, o sea, de su evolución de la historia natural, de si se trata de un aborto en evolución, un aborto incompleto, un aborto inevitable, y también de la edad gestacional. Hay abortos que incluso pueden ser tratados médicamente. Incluso también hay un legrado médico que se utiliza sobre todo en embarazos muy pequeños. Pero el legrado uterino instrumental sigue siendo un tratamiento quirúrgico muy frecuente y que conocer la técnica pues es lo mejor. Bueno, normalmente ya sea bajo anestesia general, el procedimiento es corto, entonces habitualmente los anestesiólogos utilizan anestésicos generales endovenosos de corta duración, porque en general un legrado normal pues dura un promedio de 5 o 10 minutos, a veces 15 minutos, ¿no? Dependiendo un poco de la habilidad del médico y también dependiendo de las condiciones particulares de cada paciente. Entonces, puede ser con anestesia general endovenosa o puede ser con bloqueo regional, ya sea bloqueo subaracnoideo, bloqueo peridural, pero bloqueo. E incluso se llegan a poder realizar legrados incluso bajo efecto de bloqueo de pudendos. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay anestesiólogos que lo pueden hacer perfectamente, o sea, general o sea, bloqueo, entonces se puede recurrir a estos anestésicos. Entonces ya anestesiada la paciente, pues obviamente hay que lavar profusamente el área de los genitales, lavar los muslos, lavar prácticamente hasta el ombligo de la paciente. Luego se debe lavar muy bien el médico, luego se debe vestir el médico, debe vestir a la paciente. La paciente tiene que estar en posición de litotomía, en posición ginecológica, con las piernas bien abiertas, bien separadas, para exponer adecuadamente los genitales al médico que va a realizar el legrado. Una vez que la paciente ya está preparada, entonces el médico debe vaciar la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, que aquí está representada llena, precisamente para que vean ustedes la importancia que es vaciarla, porque, entre comillas, la vejiga ya no va a estorbar para el procedimiento. Entonces, mediante una sonda de Nélaton, se vacía la vejiga, eso nos puede demorar de 2 a 3 minutos aproximadamente. Ya vacía la vejiga, el médico debe proceder a realizar una exploración, un tacto bimanual con la paciente anestesiada, que es muy diferente a cuando lo hizo en urgencias o cuando lo hizo en el consultorio, que la paciente estaba consciente y que la paciente no estaba anestesiada. Ya anestesiada y por lo tanto relajada, ahora yo voy a hacer un tacto bimanual. El tacto bimanual es introduzco mis 2 dedos de la mano más hábil en el canal vaginal hasta tocar el cuello uterino y luego exploro por el abdomen de tal manera que yo, sobre todo mi intención de esta exploración, el diagnóstico ya lo tenía hecho, sobre todo la importancia de esta exploración bimanual es que yo palpe el tamaño, forma, consistencia, el tamaño y posición del útero. Saber si el útero está en indiferente, en anteversión o en anteflexión, y dependiendo de eso yo sepa cuando estoy realizando el legrado cómo tengo que dirigir los instrumentos cuando yo realice el legrado. Entonces lo realizo, porque aquí ustedes lo están viendo en el esquema, pero en realidad cuando un médico va a hacer un legrado, pues lo único que ve uno es el cuello uterino. ¿Cómo? Pues obviamente así. Va a ver, este es el introito vaginal bien abierto y aquí está el cuello uterino. Y entonces esto es lo único que yo estoy viendo es esto. Yo estoy suponiendo, porque conozco la anatomía, estoy suponiendo todo esto, pero lo único que yo veo es esto. Entonces, ya que yo palpé y vi, sentí y identifiqué en qué posición está el útero, entonces viene otra parte súper importante. Yo voy a colocar una valva en la parte posterior, en la parte vaginal posterior, pues obviamente con el fin de que me exponga adecuadamente el cuello uterino. Y ya que visualicé el cuello uterino, yo lo voy a pinzar
lo voy a pinzar con una pinza de Pozzi. La pinza de Pozzi es una pinza que tiene literalmente garfios. Para que se le imagine, pues es como una pinza erina o pinza de campo, pero larga y recta. Y entonces, más o menos para que se lo estén imaginando, va a quedar mi pinza de Pozzi así, aquí pinzando el labio anterior del cuello, y aquí ya está la unión de la articulación de la pinza. Y entonces ya pincé el cuello, el labio anterior del cuello, ya lo pincé. Y ya que lo pincé, voy a retraer la pinza. ¿Cuál es el objetivo de retraer la pinza? Bueno, dos cosas fundamentales. Fijar el cuello uterino, es decir, que el cuello uterino no se esté moviendo, y también rectificar el útero. O sea que cuando yo tracciono la pinza hacia acá, más o menos, para que ustedes se den una idea, el útero, mi intención es que se rectifique, para que la introducción de los instrumentos me cueste menos trabajo. Si el cuello uterino está cerrado, yo debo iniciar la técnica quirúrgica con una dilatación. La dilatación que habitualmente se hace con dilatadores de Hegar. Los dilatadores de Hegar son unos dilatadores que tienen forma de S itálica, que habitualmente van desde 1 milímetro de grosor y van avanzando hasta 12 milímetros. Los hay más grandes, pero usualmente hasta esos diámetros son los que usualmente se manejan. Y tienen esa forma de S itálica precisamente para que aprovechemos esta curvatura y el dilatador entre dentro del canal endocervical y lo dilate siguiendo más o menos esa curvatura. Entonces uno introduce un primer dilatador, obviamente nos cuesta un poco de trabajo. Muchas veces repiten uno la operación dilatando el cuello hasta que ya no nos cuesta trabajo introducir el dilatador y procede uno al siguiente dilatador más grueso, ¿no? Entonces empecé con un dilatador, pongan ustedes, de 4 milímetros, del 4 paso al 5, del 5 paso al 6, del 6 paso al 7, hasta que ya el cuello está dilatado. Ahora, este procedimiento de dilatar el cuello es quirúrgico, pero también hay procedimientos para dilatar el cuello médicos. Usualmente, hoy, la mayoría utiliza misoprostol. Entonces eso hace que se dilate el cuello y que cuando yo vaya a hacer el legrado, pues yo ya encuentre el cuello dilatado y ya no tenga que utilizar los dilatadores de Hegar para realizar esta dilatación. Esta dilatación se debe realizar con mucho cuidado, con experiencia, porque en la dilatación yo puedo lesionar las fibras musculares inferiores y a la larga generar en la paciente una incompetencia ísmico-cervical. Además de que también puedo perforar el útero. Entonces, si no está dilatado el cuello, lo dilato. Ya dilatado el cuello, punto muy importante, voy a hacer la histerometría. La histerometría consiste en introducir un histerómetro. El histerómetro es un instrumento de una aleación especial de plata que permite que sea fácilmente maleable. Entonces a este histerómetro yo le voy a dar la dirección que yo sé que tiene el útero. Entonces tiene en la punta, lo voy a dibujar aquí muy grande, pero en realidad no es así. En la punta tiene una oliva, para que no esté puntiagudo precisamente, y luego viene el resto del histerómetro así hasta el mango. Y lo importante de esto es que aquí viene unas muescas, unas marcas que nos están dando en centímetros. Entonces, cuando yo ya pincé el cuello, si fue necesario lo dilaté, entonces voy a introducir el histerómetro. Entonces introduce el histerómetro hasta el fondo del útero, hasta que yo tope. Y donde yo tope, pongo mi dedo sobre el histerómetro en el cuello uterino y retiro el histerómetro y entonces valoro la histerometría. Entonces ahí yo voy a revisar mi histerómetro con el dedo que había puesto en el borde del cuello uterino y yo voy a decir, por ejemplo, histerometría 9 centímetros, histerometría 12 centímetros. ¿Qué quiere decir? Pues que la distancia entre el orificio cervical externo y el fondo del útero, esa es la histerometría, 8, 10, 12 centímetros. Y eso es muy importante porque cuando yo ya hice la histerometría, en los demás instrumentos que yo voy a introducir en el útero, como pinzas de anillo o como légaras, voy a marcar hasta dónde deben entrar, para que precisamente yo no corra el riesgo de perforar el útero.
Entonces, ya que dilaté el cuello y ya que realicé mi histerometría, entonces voy a empezar formalmente lo que es el legrado. Lo primero es la introducción de pinzas de anillo o pinzas de Forster, que la intención que tienen es tomar con las pinzas estos restos embrionarios y extraerlos al exterior. Entonces esta operación yo la voy a repetir 6, 8, 10, 15 veces, las veces que sea necesario. Yo voy a estar viendo cómo salen los restos. Es muy común que estoy sacando yo restos y a veces espontáneamente siguen saliendo otros. Hasta que yo meto la pinza, le doy vueltas y ya no encuentro restos. Entonces ahora voy a introducir las legras uterinas. Las legras uterinas vienen en diversos calibres, tamaños y fundamentalmente las dividimos en dos, legras cortantes y legras romas. Las legras cortantes, como indica su nombre, tienen un borde casi afilado, no es afilado, tienen, para que me entiendan yo les digo, tienen el filo de un abrecartas. O sea, una legra cortante, yo con la legra cortante yo me hago aquí en la mano así, pues no me pasa absolutamente nada. Si me lo hago en el paladar, pues claro que me lastimo, como en el endometrio, como en la de Ciro, ¿no? En la cara interna del útero. Entonces, decía las legras cortantes y romas. Usualmente en este tipo de legrados usamos las legras cortantes. Una legra, ahorita vamos a dibujar el detalle de una legra es, para que ustedes más o menos la vean, es una asa, más o menos se vería así. Es una asa y aquí se continúa como el histerómetro, así con un abajo y el mango. Y el mango a su vez tiene una muesca que nos indica cuál es la curvatura, porque estas no son maleables, estas ya traen una curvatura. Y les decía, este borde tiene ese filo como el de un abrecartas, entonces ya que hay muy pocos restos, yo introduzco la legra y empiezo a alegrar la cavidad uterina. Y con frecuencia está reportado así en los récords quirúrgicos, dicen legrado en sentido horario, que en este caso legrado y curetaje son sinónimos. A estos les llamamos legras o también les llamamos curetas. Entonces, introducimos la legra y empiezo a limpiar la cara uterina. Habitualmente decimos lo hacemos en sentido horario y entonces yo legro a las 12, luego a la 1, luego a las 2, a las 3, a las 5, a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta que termino en 12. Normalmente uno les explica esto a los residentes, a los médicos que están iniciando en la práctica de estos procedimientos, que la diferencia entre palpar con la legra cuando todavía hay restos y cuando ya está limpia la cavidad uterina es literalmente como la percepción que nosotros tenemos cuando pasamos nuestra lengua por los carrillos. Cuando la pasamos por los carrillos y sentimos que resbala perfectamente, es porque todavía hay restos. Entonces yo introduzco la legra y siento que resbala muy bien, ahí hay restos. Cuando ya está limpio, cuando yo paso la legra, siento como cuando paso la lengua por mis incisivos. O sea, ¿qué siento? Pues que raspa. De hecho, cuando yo estoy haciendo el legrado, con frecuencia, ya terminé, ya estoy terminando, yo oigo como, entre comillas, como estoy raspando la cavidad uterina. Se oye así. A eso comúnmente le llamamos nosotros el llanto uterino. Algunas personas les llaman a esto el signo de Chamberlain y otros epónimos que en términos generales se están tendiendo a abandonar, que no deben ser utilizados. Entonces hago el legrado en sentido horario las veces que sea necesario. 2, 4, 6, 8 veces, hasta que yo esté seguro de que la cavidad uterina está limpia. Entonces termino el legrado, despinzo, quito la pinza del labio, verifico la hemostasia, porque a veces incluso aquí donde la pinza presionó el cuello uterino, donde pinzó el cuello uterino, el labio anterior del cuello uterino, a veces sangra. Pues obviamente ahí hay que hacer un poco de hemostasia, retiro la pinza, hago hemostasia y termino el procedimiento. En ese momento la paciente revierte a la anestesia y el evento quirúrgico ha terminado. El legrado uterino en comparación con otros procedimientos es de bajo riesgo, pero con todo hecho en la forma adecuada, los riesgos son bajos, pero obviamente para personas con poca experiencia o realizado en lugares inadecuados, por supuesto que puede acarrear graves problemas. El principal problema es hemorragia. Eso no depende de la habilidad del operador, sino que la paciente sangre.
Una segunda complicación es la perforación del útero. ¿Qué quiere decir que esta perforación? Pues que yo, ya sea con los dilatadores, o con el histerómetro, o con las legras, o incluso con la pinza de anillo, al hacerlo, al hacer el legrado, perforé el útero, entonces salió la legra aquí y le hice un agujero al útero. O con el histerómetro en la pared posterior, entonces le hice un agujero aquí al útero. Por eso es tan importante esa primera parte que les dije, de que yo debo saber el tamaño y la orientación del útero, porque hacia allá debo orientar mis instrumentos. Si yo no hice una buena exploración y el útero está, incluso lo voy a exagerar más, el útero, supongan ustedes que el útero de esta paciente específica está muy en anteversoflexión, así, y yo introduzco los instrumentos totalmente rectos, pues claro que voy a perforar el útero. Por eso los debo dirigir hacia la forma en la que yo palpé que el útero se encuentra, ¿no? Este es el legrado uterino instrumental. Esto habitualmente les dije, hay muchas indicaciones para hacerlo, en general es tratamiento quirúrgico del aborto. Hay otros procedimientos de menor riesgo, como por ejemplo la aspiración mecánica endouterina, que incluso se puede hacer en consultorio, que incluso se puede hacer con bloqueo de pudentos también, pero es para otros casos con embarazos, con abortos más pequeñitos, e incluso les dije al inicio del video, hay el tratamiento médico, que consiste en administrar medicamentos que promuevan la contracción del útero para evitar un procedimiento quirúrgico. Pero, por ejemplo, para el aborto incompleto, sangrando y de embarazos relativamente grandes, definitivamente no hay otro tratamiento que el legrado uterino instrumental. Y es todo lo que tendríamos que decir por el día de hoy. Espero que haya sido de provecho el video y queda abierta la posibilidad de que envíen comentarios y sugerencias acerca de otros videos, de otras técnicas quirúrgicas que ustedes quisieran que repasáramos, y también acerca de información respecto a este mismo tema. Quedan a su disposición mis puntos de contacto, los de siempre, ya saben, mis 3 redes sociales con el mismo nombre, canal de YouTube, Instagram, Facebook, Ginecología Mijangos.